hace 6 años, en la Asamblea de Panamá, compartí mis ideas, mis convicciones y mi emoción por asumir la presidencia mundial de la OMEP. I have been working for 20 years in OMEP as a vice president and president of OMEP Argentina, and since 2014 to the present, I am the regional vice president for Latin America of OMEP. Lo hice con energía, con alegría, emoción y compromiso, porque creo en el trabajo, en el valor de aprender y en el poder de lo colectivo. Nunca imaginamos que casi 2 de esos 6 años estarían atravesados por una pandemia global. Good morning, good afternoon, and good evening. Today, WHO is publishing the report of the Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, or SEGO, on the origins of COVID-19. Y que los siguientes traerían consigo sus consecuencias, una profunda crisis económica, social y educativa, cuyos efectos aún sentimos hoy. A pesar de todo, o justamente por eso, trabajamos con más fuerza, porque educar, cuidar y defender los derechos de la infancia es urgente y necesario siempre. Desde el inicio de mi mandato propuse y comuniqué la necesidad de un plan estratégico mundial para la OMEP. During our 2019 assembly, I raised the main guidelines for my presidency. In the search for impact and result of our commitments with the promotion and protection of the rights of the child, OMEP management must be guided by a clear and shared plan to avoid improvisation, but at the same time assuring flexibility and pertinence. Through this year, we have presented this strategic plan for you. It is supported by 3 pillars: OMEP Constitution, the Convention on the Rights of the Child, and the Goal for Sustainable Development number 4. Fue mi iniciativa, una convicción profunda, planificar con profesionalismo, pero también con flexibilidad e inteligencia estratégica. La construimos buscando consensos y haciendo ajustes en el camino. Tal vez no logramos todos los objetivos planteados, pero al definirlos ganamos algo fundamental: dirección, horizonte, identidad. El plan estratégico no fue solo una guía, fue una afirmación de quiénes somos como OMEP y hacia dónde queremos ir juntas y juntos. La incidencia política es el corazón de nuestra tarea. Creo que la incidencia política es el centro de la acción de OMEP, porque el mundo que viven las infancias está marcado por las injusticias, la desigualdad, la exclusión. Durante estos años estuvimos presentes en todos los espacios clave: las Naciones Unidas, la UNESCO, la Cumbre de la Transformación de la Educación, la Conferencia Mundial de Atención y Educación de la Primera Infancia en Tashkent. Education is a public good, of which the state is a guarantor of duties, but it is also a product of a shared social effort. Non-state actors, including civil society, the private sector, communities, families, youth, and children, have an important role to play in realizing the right to quality and inclusive ECCE, as well as other human rights. Los procesos de seguimiento del ODS 4.2 y también en los debates sobre financiamiento, Pre-primary education, and prioritize and reorient public expenditures
to ECC to focus on the poorest and most disadvantaged. To strengthen our advocacy work, we developed this webinar, sharing perspectives and experiences that reflect knowledge, diversity, and problems of public policies built around the world in relation with ECCE and financing with the participation of relevant specialists and researchers from all the regions of the world. Privatización, cultura de paz, derechos humanos. OMEP se hizo escuchar con propuestas claras, firmes y comprometidas. En gestión del conocimiento, intentamos consolidar un pensamiento para la acción. Consolidamos un pilar fundamental, el saber como herramienta política y pedagógica. Creamos y sostuvimos una red de formación y reflexión a través de los seminarios web internacionales de altísima calidad, accesibles, gratuitos, traducidos a los 3 idiomas oficiales de la OMEP. Editamos y difundimos publicaciones potentes como OMEP Teoría en la Práctica y la International Journal of Early Childhood, IJEC, publicaciones que son reconocidas por su calidad y su vocación transformadora. Porque producir pensamiento crítico es también cuidar, educar y defender derechos. En el área de educación, desarrollamos prácticas transformadoras y encuentros significativos. En estos 6 años sostuvimos una convicción: la educación de calidad no se improvisa, se construye con compromiso pedagógico y con visión política. Organizamos 3 conferencias mundiales de OMEP inolvidables y de gran impacto. En Atenas, junto con OMEP Grecia. En Bangkok, con OMEP Tailandia. Y en Bolonia, con OMEP Italia. Todas fueron espacios de altísima calidad académica y política, con participación de centenares de colegas de todo el mundo y la presencia activa de la UNESCO, UNICEF y otras organizaciones aliadas. Y cuando no pudimos reunirnos en persona, desarrollamos series de seminarios web internacionales con grandes especialistas y temáticas clave, desde sostenibilidad hasta inclusión, participación y derechos culturales. Cada uno de estos espacios expresó nuestro compromiso con una educación de calidad, situada y crítica, con una educación que no separa la pedagogía de la política ni el pensamiento de la pasión y la acción. En cuanto a nuestra propia organización, fortalecer nuestra red global con liderazgo ético fue la meta. Cuando comencé mi mandato en 2020, OMEP contaba con poco más de 60 comités nacionales, algunos bastante inactivos. Hoy somos casi 80, un crecimiento que no es solo numérico, es político y es territorial. África ha vuelto a tener una presencia fuerte en la organización y estamos trabajando activamente en Medio Oriente y países árabes para consolidar una representación verdaderamente global, capaz de incidir por la acción y la educación de la primera infancia en todos los contextos. El Comité Ejecutivo de la OMEP se reunió casi cada mes. Coordinamos, compartimos información, intentamos construir un sentido común y fortalecer la identidad global de la OMEP. No siempre logramos consensos plenos,
pero trabajamos con respeto, apertura y compromiso, sosteniendo una cultura de diálogo que nos permitió avanzar. Mi estilo de liderazgo se basó en 3 saberes éticos. Saber estar, es decir, estar presente, conectada, disponible, abierta a la escucha y al diálogo. Saber ser, es decir, actuar desde la identidad de la OMEP, con visibilidad, convicción y con mucha fuerza. Y saber proyectarse, es decir, sostener una visión estratégica con una esperanza activa. La comunicación fue un eje importantísimo, novedoso, transversal, porque queríamos hacer visible la acción, es decir, construir una presencia global de la voz de la OMEP. En 2020 OMEP no tenía redes sociales activas ni producción propia de contenidos. No había una estrategia de comunicación institucional clara. Hoy tenemos una presencia sólida, cuidada y estratégica. Creamos y sostenemos contenidos multilingües con identidad propia para dar visibilidad a nuestras acciones y fortalecer nuestra voz en el mundo. Este crecimiento fue posible gracias al trabajo profesional, comprometido y creativo de un equipo excepcional. Valoro profundamente este trabajo compartido que convirtió a la comunicación en una herramienta de acción política y pedagógica. Hicimos visible lo que hacemos y también lo que somos. La idea fue crear un liderazgo colectivo, un liderazgo solidario. Nada de esto lo hice yo sola. Todo fue posible gracias a todos ustedes. Bien. Teresa, Carmiña, Larisa, Desiree, Elin, María, Gail, Mateo, Ingrid, Amalia, Selma. Los comités nacionales, las vicepresidentas regionales, los representantes en las Naciones Unidas y en la UNESCO, la Secretaría Mundial y el Comité Ejecutivo en su totalidad. Acompañé procesos, facilité diálogos, propuse caminos, pero siempre supe que el corazón de la OMEP late en lo colectivo. El 31 de diciembre de este año 2025 finaliza mi mandato como presidenta mundial de la OMEP. Ha sido un tiempo intenso, desafiante, lleno de aprendizajes y trabajo colectivo. Pero el compromiso no termina ahí. Durante el año que viene, 2026,
seguiré sirviendo a la organización como Past President dentro del Comité Ejecutivo Mundial, tal como lo establece nuestra Constitución. Muchas personas me preguntan ¿qué voy a hacer después? Yo les contesto sin dudar, voy a seguir siendo lo que siempre fui, una maestra y una militante. Una militante por los derechos humanos de los niños y niñas más pequeños del mundo. Nos quedan grandes desafíos por delante, pero también nos queda la fuerza de una comunidad viva, crítica y comprometida, y la certeza de que hemos sembrado sentido, redes y futuro. Gracias por caminar conmigo.